Muy buenas noches, queridos amigos de Popular Televisión. Todos ustedes lo saben, lo conocen. Al inicio siempre del mes de febrero, Manos Unidas viene a nuestras casas, nos tocan las puertas, en las parroquias, en todos los lugares, en televisión, en los anuncios, y nos llama la atención nos sensibiliza una realidad que, por desgracia, es más que común. Nosotros a veces podemos pasar hambre, conocemos a gente que lo pasa mal, tenemos cerca a gente necesitada, pero hay gente que vive, más de 800 millones de personas muriendo de hambre en el mundo. Pasan hambre en el mundo y muchos de ellos son niños y mueren de hambre. Morir de hambre es muy duro. Manos Unidas, el segundo fin de semana, desde jueves, viernes, el fin de semana de 2 de febrero, nos llama a la solidaridad y a la sensibilización. Manos Unidas en Murcia, pues siempre este jueves presenta su campaña, este año enfocada directamente a nosotros. Nos dice: el hombre, tú, el efecto humano, tú eres la única especie del planeta capaz de cambiarlo, y lo puedes cambiar para bien o para mal. Pues tenemos con nosotros a una socia local, luego le diremos qué es eso de socia local. Ella no es misionera, en este caso ha venido desde Paraguay a estar con nosotros, lleva en Murcia unos cuantos días, y acompañarnos en este inicio de la campaña. La campaña dura todo el año, pero ciertamente los momentos fuertes son en estos días. Ella está ahora aquí con nosotros y mañana jueves presentará, junto con la presidenta de la Universidad Católica, que leerá el manifiesto, pues esta campaña de Manos Unidas, ya en 65 años invitándonos a luchar con esta lacra que es el hambre en el mundo. Lidia, bienvenida. Muchas gracias, muy buenas noches. Ruiz Cuevas, sí. Paraguaya. Así es. Cuéntanos, tú naciste en una aldea muy pequeñita y de una familia numerosa. Tú ya cuando naciste tenías un montón de hermanos y luego vino alguno más, ¿no? Sí. Bueno, nací en Yataitú del Norte, que es un poblado campesino en Paraguay, en el departamento de San Pedro. Bueno, somos 10 hermanos, 7 varones, 3 mujeres. Y bueno, un poco luego nos mudamos a otro poblado campesino, que es donde están actualmente toda mi familia, que es Capibarú. Esto es hace mucho tiempo, hace poco, aquí estáis todos los hermanos, ¿no? Hace 3 años, el 80 años de mi padre, que se lo ve allá en el fondo, y mi madre tiene 76 años. Bueno, allí estábamos 9 de los 10 hermanos. Ya tengo 36 sobrinos, más 17 sobrinos nietos, así que bastante numerosos. ¿Viven cerca unos de otros o poblados muy alejados? No, todos los varones están cerca de mi mamá, solo las mujeres hemos migrado a otros lugares. Están todos ahí cerca, en Capibarú. Y tú eres la séptima. La séptima. La séptima de estos 10. ¿Cómo se lleva a ser la séptima, estar ahí en medio? No eres ni la mayor ni la pequeña. ¿Cómo lo viviste de niña? Porque dicen que los que están en medio son olvidados. Bueno, no? Para las familias campesinas así numerosas, creo que todos son igual en términos de responsabilidad, de lo que podemos tener o no. Nada, yo me rebelé muy temprano, eso sí puedo decir. Quería estudiar después de terminar la primaria a los 12 años, entonces estaba ahí que no podía ir al colegio porque quedaba muy lejos de del lugar del asentamiento, como a 12 kilómetros que hay que hacer a pata, y entonces también un poco por los conceptos que hay en el campo, que las mujeres no tenían que estudiar, de hecho si van muy lejos en el camino van a hacer tonterías, se puede quedar embarazada, ese tipo de conceptos que había. De tantos miedos sociales y familiares. ¿Cierto? Sí, entonces con el apoyo de mi madre decidí migrar a los 14 a trabajar como empleada doméstica en la capital de Paraguay, en Asunción, y ahí hacer colegio en la noche. Y ahí empezaste. Y eres la única de tus hermanos que pudo ir a la universidad y terminaste y tienes una titulación. Sí, soy licenciada en Trabajo Social. En Trabajo Social, que elegiste eso pues porque te movía desde pequeña. En la infancia estuviste ya trabajando con 8 años, 9 años, ¿no? Un par de añitos. Sí, es muy particular en Paraguay, de hecho hoy día hay como
movimientos que luchan, el criadazgo se le llama allá, cuando los padres no tienen escuela cerca o no pueden, entonces dejan que los hijos vayan a vivir con personas para hacer la escuela. En mi caso salí a los 8 años. Después a los 8 años con una familia, a los 9 ya acompañando a una hermana mayor para cuidar de su hijo, porque ella trabajaba en una casa de familia. Y bueno, y después a los 10, 11 con otra familia y así, bueno, o sea, muy... Era una especie de adopción pasajera mientras podías estudiar y servías en la casa. Sí, es como, bueno, le dicen el criadazgo, es como un trabajo doméstico de niños y niñas muy naturalizado en Paraguay por muchos años. Ahora hay como un movimiento que plantea condiciones diferenciadas porque también existen muy malas experiencias de niños, niñas abusadas. De abusos, sí, de abusos en todos los sentidos, abusos laborales, de abuso de mil cosas. Sí. Claro, ese es el problema. Que mientras caigas en una buena familia hay un buen... pero no siempre es fácil. Tienes una experiencia que muy interesante, que claro, no lo podemos entender los occidentales y los que hemos vivido en un ambiente, digamos, mucho más de ciudad, que es el ambiente de población indígena, el ambiente de pueblecito pequeño, de aldeas, de núcleo de casas, y sobre todo ese, dices, empecé a vivir en una aldea muy pequeñita, nos trasladamos a otra, pero ese traslado eran 70 kilómetros, y era en carreta, ¿no? Sí. A ver, sí. que era, y tenías que mover la casa completa. Sí, sí, la mudanza es algo que había marcado mi vida. Bueno, habré tenido 4 o 5 años. No conocía todavía el vehículo a motor. Entonces, el traslado de un poblado a otro, bueno, se tuvo que hacer en carreta. Con porque bueyes. sí, con bueyes, porque no había camino de todo tiempo. Y luego el sistema de transporte era algo que lo llamaban taxi, que en realidad eran vehículos usados militares. Conocen ahí donde van los soldados, esos vehículos altos, que le ponían asiento. Entonces la gente era trasladada en eso porque el camino era feo y en periodo de lluvia simplemente no se circulaba, no había forma. Entonces era como un tractor gigante que uno iba movido en ese... Cuando vienes a España o has ido a la capital, Asunción, en algún momento y has podido disfrutar de un tren o disfrutar de un vehículo a motor y todo esto, la primera vez debería ser aquello como una... impresionante, ¿no? Una situación de temor o pánico o alegría, no sé, ¿qué se siente? Y siempre a lo que me llama es la capacidad del ser humano de hacer cosas en situaciones que uno no imagina, ¿verdad? Eso es lo que viví, me imagino que habrás vivido mucho, cómo ante la necesidad, la inteligencia, la astucia humana se revela y crea cosas. De hecho, realmente los países que han progresado y las personas que progresan no son las que lo han tenido fácil, sino las que han tenido que superar dificultades. Totalmente, y hoy día para los jóvenes que cuesta como hacerle entender todo el camino recorrido de nuestros abuelos, de nuestros padres, etcétera, y nosotros mismos, para llegar a donde estamos. O sea, que piensan que el celular siempre existió cuando que hace 10 años no lo teníamos. Han nacido con el móvil en la mano y piensan que está siempre y que pueden conectar y que compran por ahí y les traen la comida a casa. En aquel momento hay que ir a cultivarlo, hay que ir por agua a kilómetros, hay que recoger y no siempre había ni siquiera para hacerlo. Totalmente. Hay mucho para llamarnos, por un lado, para bien, ¿verdad? Son necesidades que el ser humano ha podido construir y por otro lado también hasta qué punto son necesidades ya hoy y cuándo vamos a parar de hacer cosas, porque un poco la campaña de Manos Unidas que nos llama a mirar un poco también el planeta va por ahí, ¿verdad? A ver qué estamos haciendo con el planeta, porque no todos los desarrollos tecnológicos consiguen un mayor desarrollo humano. Totalmente. Que ese es el gran problema. ¿Estamos mejorando el mundo o estropeciéndolo? Yo a veces digo como un comentario con los celulares, como llamáis vosotros en Sudamérica, móviles decimos nosotros, como decimos estamos comunicados, y digo no, estamos conectados con gente muy lejos de nosotros, pero comunicados, ni siquiera hemos perdido la comunicación con el que está al lado. Totalmente, ha sido contraproducente en muchos sentidos, ya no nos hablamos
Bueno, y siempre me pregunto qué es lo que viene después, qué sociedad va a estar después de nosotras y nosotros, porque con esto de que ya no se relaciona con el vecino, claro. Para mí fundamental, nuestra cultura campesina e indígena es de comunidad. Y como decían antes, de común unidad. Y de comunidad pequeñita que se conoce hasta el último detalle del vecino. Y sí, y hoy día eso está todo amenazado. Tú te decides a hacer trabajo social cuando llega la época de la universidad, y es porque ya desde pequeña tú habías vivido, decías, me rebelé, pero no solo te rebelaste para salir de casa y buscar un trabajo y desarrollar unas capacidades, sino desde pequeña ya veías que tus padres también en un grupo cristiano trabajaban en las aldeas para mejorar las condiciones de vida y desde ahí, digamos, decimos una expresión española, mamaste desde pequeñito en el hogar lo que era el servicio y la ayuda al otro, ¿no? Sí, es importante decir que Paraguay vivió 35 años de dictadura y en la época de la dictadura de Stroessner, un personaje nefasto de mi país, bueno, mis padres que eran campesinos tuvieron que organizarse en las ligas agrarias cristianas, un poco apoyado por la teología de la liberación, para poder justamente reclamar sus derechos porque estaban pisoteados permanentemente. Mi padre fue preso, mis hermanos estaban todos traumados, los más pequeños que vivieron eso, sin el papá, mi mamá que lo pasó mal cuidando a 5 hijos aproximadamente. Entonces era así como una cuestión que, si bien eso sucedió, mi papá nunca nos habló de dejar eso, al contrario, nos decía que con su tercer grado, porque mi mamá y mi papá tienen tercer grado de escuela, e igual lo leen muy bien, hacen bien matemáticas, suma, esas cuestiones. Lo necesario y lo mínimo para vivir lo tiene. Entonces siempre decían, por los derechos hay que pelear. Y un poco eso es lo que, bueno, nos ha tocado hacer casi a todos los hijos e hijas que somos. Y ahí cuando decidí estudiar y seguir una carrera, encontré una que era justamente para trabajar con gente, con personas, con la cuestión social, como le llaman en ciencias sociales. Y entonces estudié trabajo social. Muy bien, y con todo eso, tú trabajabas, estabas en grupos, en comunidad indígena, trabajando toda esta realidad, y encuentras una asociación que se llama Tierra Viva, a la que ahora estás sirviendo de un modo, digamos, has ido subiendo y estás como gestora, no sé cómo, cuál es tu cargo exactamente ahora mismo, de servidora me imagino, pero inicias a conocer esta asociación, entras ahí, ¿qué hiciste, cómo trabajaste, cómo has ido, pues no sé, dando pasos en esta asociación y qué habéis hecho? Bueno, justo cuando terminaba la universidad fui a hacer un trabajo más de gabinete para unos proyectos y ahí conocí Tierra Viva. Empecé a ir a las comunidades y bueno, no pude salir más. Es como siempre te llama el trabajo y desde el 2006 que estoy ahí en diferentes etapas. Técnica de campo, luego facilitadoras para capacitaciones en derecho con jóvenes, líderes, mujeres, y hoy asumo la coordinación ejecutiva de esa institución desde el 2020 que estoy con esa tarea que es mucho más pesada. ¿Dónde tenéis la sede de la asociación? Tenemos en Asunción. Tierra Viva este año cumple también 30 años. Bueno, tienen su antecedente la Iglesia Anglicana, que fue un poco la que ingresó en el Chaco paraguayo para trabajar con los pueblos indígenas. Entonces surge de ahí la necesidad de una institución que pudiera poner profesionales al servicio de las comunidades, sobre todo para la restitución de tierra. Porque ahí es importante decir que en Paraguay la principal desigualdad tiene que ver con el acceso a la tierra. Claro. El 85% de la tierra pertenece al 2% de la población. Y en ese sentido, las comunidades indígenas fueron vendidas, revendidas, estando ellos dentro sin que sus derechos sean reconocidos. Y por eso ha surgido Tierra Viva para poder acompañar la restitución de esas tierras ancestrales a esas comunidades. ¿Y estáis consiguiendo cosas? ¿Os alegráis cuando conseguís un poquito? Mucho.
A veces pensamos que es poco y por la cantidad de necesidades, pero son 167.000 hectáreas de tierras que se han acompañado en su restitución. Son como 7 pueblos indígenas en ese sentido acompañados. La tierra como ese principal derecho para restituir otros, como los DES. Ahí para pensar, una vez que tiene tierra puede pensar en camino, en casas, en salud, servicios, claro, etcétera. ¿Qué te pasó cuando llegaste al Chaco paraguayo? Que pensabas que conocías el idioma y no era así. Sí, Paraguay tiene 2 idiomas oficiales, el guaraní es el segundo idioma, después el castellano, y yo pensaba que solo pueblo indígena guaraní existía. Entonces, cuando fui al Chaco, encontré que había 19 pueblos indígenas, que había 5 familias lingüísticas y solo uno era guaraní, es decir... 5 lenguas diferentes. 5 familias lingüísticas porque son 14 lenguas diferentes. 5 familias. Sí, 5 familias. O sea, cada pueblo tenía su propia lengua. Sí, el guaraní tiene 5 pueblos que hablan diferenciado, que es, digamos, el Aché, Alabán, Bugá, todo eso, el Paintabuterá hablan diferenciado. Y nosotros, que somos como campesinos, hablamos un guaraní ya más mestizado, como le dicen. ¿Cuándo llega Manos Unidas a tu vida? Porque estás aquí porque Manos Unidas te ha pedido que vengas, yo decía, como socia local, que eso quizá nuestros espectadores no saben lo que es. Manos Unidas no trabaja que enviando dinero y que cada país y cada proyecto se resuelva los planes, sino que contacta con socios locales, con entidades que son las que solicitan una ayuda, y en ese trato pues se lleva adelante un proyecto y luego lo que es necesario pagar, pues desde Manos Unidas se hacen los abonos. Pero lógicamente es siempre un proyecto que los propios locales de la población solicitan y van a llevar adelante, ¿no? Sí, nosotros en el 2020 conocimos a Manos Unidas. De hecho, ellos tienen un trabajo anterior con otras instituciones en Paraguay, con la Pastoral Indígena de Paraguay. Y bueno, nosotros hemos enviado unos proyectos que tienen que ver para garantizar reservorios de agua para 2 comunidades, además de fortalecer un poco la economía de esas comunidades que tiene que ver con la producción de miel, porque en el Chaco es muy rica la miel y en producción y también en sabor. Y un poco trabajar esos 2 temas, además de capacitación en derecho y trabajar plantas medicinales con mujeres. Entonces, así entramos a conocerle a Manos Unidas. Este año vamos a profundizar el trabajo, sobre todo de capacitación con mujeres, porque también estamos teniendo una incidencia de mucha muerte materna en las comunidades. Ustedes seguro que ni se imaginan, ¿verdad? Pero el año pasado murieron 20 mujeres en situación de parto. Algo terrible. En el momento del parto y ante la falta de auxilio principalmente de instituciones del Estado, muchas siguen pariendo en las comunidades, a veces porque no hay camino. Y no hay condiciones. No hay condiciones. Entonces eso queremos trabajar en prevención, haciendo ahí un trabajo principalmente con responsables de salud de la región. Y por otro lado también la incidencia de embarazo adolescente. Yo no sé si aquí hay algún dato, pero bueno, en Paraguay es muy frecuente ver niñas de 13 años y en las poblaciones indígenas eso hay una incidencia mayor todavía, ¿verdad? Y entonces trabajar un poco esa problemática que hoy afecta muchísimo a las comunidades y por supuesto también deteriora la calidad de vida. Por supuesto, es dar dignidad de vida a cualquier persona en todos los servicios mínimos para subsistir. Y es muy curioso, muy diferente también el modo en el que, digamos, espiritualmente las comunidades indígenas se relacionan, digamos, con Dios, con la divinidad y con la naturaleza, porque estáis trabajando y sobre todo la tierra, ¿no? En las iglesias, en las religiones primitivas era la madre tierra el origen de todo. Sí. Manos Unidas está este año, también estos años, trabajando diciéndonos que la madre tierra, y como nos dice el Papa Francisco, es nuestra casa común. Tenemos que cuidar nuestra casa común y no podemos estropearla. Y somos nosotros, como decía al inicio el lema de este año, el hombre es el único animal capaz
de transformar el mundo. Sí. Y dejar un mundo mejor, como decías tú, ¿qué mundo vamos a dejarle? ¿Cómo se relacionan las comunidades indígenas con la tierra, con la divinidad, con Dios, con la espiritualidad? Sí, es muy paradójico que antes, y creo que hasta ahora sigue, de que bueno, a los indígenas se le caracterizaban como atrasados, bárbaros, por tener mucho apego a la naturaleza, mucho apego a los recursos naturales, a la tierra. Y cuando que ellos siempre plantearon que la espiritualidad está muy relacionada a eso, al cómo cuidamos, al cómo tratamos, porque eso puede revertir y volver para nosotros, ¿verdad? Hoy día creo que casi todas y todos nos damos cuenta que bueno, lo que ellos nos planteaban estaban adelantados, porque hoy tenemos que volver a pensar en eso, ¿verdad? Entonces es muy interesante. Para mí, la cultura chaqueña, de las cuales conozco del pueblo Entlet Sur principalmente, es riquísima en eso. Bueno, viven una espiritualidad muy fuerte. También en los últimos años amenazado, pero hay todavía chamanes, que son, digamos, los líderes espirituales que saben mucho de medicina, pero también del trato humano. ¿Verdad? En la cultura Entlet, por ejemplo, no hay que hablar fuerte a los niños, a los jóvenes. Las mujeres ancianas dicen, si no quieres que tu hijo se enferme, no le grites. No le grites. Sí, entonces son sabidurías que uno dice en nuestra cultura hace falta, porque nuestro mundo es tan acelerado, tiene tantas cosas que se reproducen y que, bueno, afecta, ¿verdad? Se ve. El primer mundo que llamamos, que yo no sé si es primer mundo, ¿por qué decimos primero? Que a lo mejor somos más atrasados. Tenemos desarrollo material, desarrollo tecnológico, pero vivimos en el mundo del ruido. Con lo bonito que... Y luego, claro, dice la gente, ay, necesito el fin de semana escapar, necesito salir, porque no viven. Estamos en ciudades enormes, estamos en ciudades que lo tenemos todo aparentemente, y sin embargo estamos deseando salir de ahí para disfrutar del mundo, de la naturaleza, de un sol, de una vista del mar, de un paseo por la naturaleza, de no tener ruidos. Yo, con experiencia que tengo con jóvenes, cuando salimos de alguna excursión y hacemos algo, andar, no se los prohíbo, pero les digo, apagad el teléfono, apagarlo y dejar de escuchar el sonido que vais a escuchar, de noche o de día. Quien lo hace lo agradece después. Dice, he pasado por un sitio, no había cobertura, no había el wifi, no me funcionaba, no había. Dice, pero no lo he echado de menos, he disfrutado. Sí. Pero nos pasa eso no solamente con el ruido de afuera, sino también cómo construimos ese diálogo nosotros, seres humanos. Yo creo que uno de los problemas principales en los últimos tiempos ha sido la escucha, que no todas tenemos. Entonces es como, ¿cómo se traduce eso después en nuestras prácticas cotidianas? Que bueno, hoy necesitamos el silencio, pero también necesitamos dialogar, sobre todo con los problemas que nos afectan en común, de diversas formas, e incluso aquí o allá, pero es necesario y me parece que esas son las cuestiones que hay que rescatar un poco también. Salió hace unos días en una de las aulas de clases un tema, porque era la noticia de una anciana que había fallecido y hacía 8 días que no la echaban de menos, no la veían, y llevaba 8 días fallecida en un edificio. Y como tú dices, no sabemos lo que le pasa al de al lado, al vecino, incluso en familias. Los jóvenes entran y salen, los matrimonios van con su historia, ni siquiera marido y mujer comparten qué les está ocurriendo en el trabajo o con la familia, los hijos no saben qué les pasa a sus padres, los padres no saben cuáles son los problemas de los hijos, y al final todo lo sabe el psicólogo. Y si no, termina en psiquiatra o enfermo. Qué desgracia, totalmente, ¿no? Totalmente, sí. Y todo se solucionaría con la conversación, con el escuchar, hablar y dejarme, y la conversación. Totalmente, el diálogo fluido, que bueno, son parte de la comunicación. Es como vos decías, crecimos en conectividad, pero no en saber comunicarnos unos con otros, ¿verdad? Lidia, llevas unos días en Murcia, estás visitando parroquias, grupos, centros, con algún colegio. ¿Qué experiencia has tenido? ¿Alguna anécdota especial que te han comentado? ¿Aquí tienes una pregunta que no esperabas? Bueno, preguntan muy poco, eso me llama la atención, porque siempre decimos, si no se pregunta es o se entendió todo o no se entendió nada.
Eso sí, yo estoy muy encantada de conocer la cultura española, lo poco que estoy conociendo, porque voy a decirles, vengo de allá del sur donde estamos viviendo mucha violencia porque nuestros estados se han vuelto al servicio de las mafias, etcétera, en donde es como si fuera que no existe un horizonte de esperanza de una mejor sociedad. Y cuando estoy acá, que camino en la noche sin preocuparme por nada, ya es suficiente. Es como me da esperanza de que sí es posible vivir en otras condiciones, en otro tipo de sociedad, donde la gente me han dicho, bueno, aquí tenemos salud pública, tenemos educación, y bueno, ustedes ya vieron, yo tuve que salir de mi hogar para poder estudiar y bueno, espero que mis hijos e hijas alguna vez alcancen una educación pública, así que... Porque tú tienes 2 hijos. Sí, tengo... ¿Un niño de 17 ya? 16, a punto de 17. ¿Y una niña? De 7 años. De 7 añitos. Sí. Y... Agustín y Lure Irete. Ahí están los dos. Sí. Y bueno, pues casi se nos ha ido el tiempo, pero no puedo terminar sin que nos des un mensaje. Un mensaje que tú estás transmitiendo estos días, que estás repitiendo y que quieres dejarnos desde una población indígena del Chaco paraguayo para la región de Murcia y para el mundo, porque desde aquí también queremos sensibilizar la realidad que está pasando todo el mundo entero. Y estás al servicio de Manos Unidas aquí, pues lánzanos un mensaje. Bueno, antes me gustaría como dejar algo que nos dijo el Papa, que me parece en Laudato Si, que falta un poco estudiarlo más también entre todas y todos, donde nos dice tanto la experiencia común de la vida ordinaria como la investigación científica demuestran que los más graves efectos de todas las agresiones ambientales los sufre la gente más pobre. Por ejemplo, el agotamiento de las reservas ictícolas perjudica especialmente a quienes viven de la pesca artesanal y no tienen cómo reemplazarla. La contaminación del agua afecta particularmente a los más pobres que no tienen posibilidad de comprar agua envasada, y la elevación del nivel del mar afecta principalmente a las poblaciones costeras empobrecidas que no tienen a dónde trasladarse. El Papa nos habla de un problema y Manos Unidas nos llama también a abordar la crisis climática y cómo, si bien aquí puede afectar lo mismo, en consecuencia se viven de otras maneras y en el sur es peor. Entonces allí decirles que esa solidaridad que hace Manos Unidas a partir de los proyectos con esas poblaciones del sur es la esperanza, es ese efecto ser humano que nos propone Manos Unidas este año, la esperanza de una mejor vida. Efectivamente, para nosotros una consecuencia climática de calor, de frío, de tormenta es una molestia, vamos a dejarlo. Para las poblaciones en muchos lugares es una tragedia y encima crónica. Totalmente. Que está continua, que es su realidad. Pues ahí está Manos Unidas, ahí estás tú, Lidia, con tu Tierra Viva, tu asociación, y con tanta y tanta gente en todos los lugares, que ya saben ustedes que todos los años Manos Unidas, pero también otras miles de asociaciones, y el Papa no se cansa con la encíclica, la exhortación última que nos ha escrito, diciéndonos: el planeta, nuestra casa común, que no es algo ajeno a nosotros, que nuestros hijos necesitan vivir en un mundo mejor que el que hemos tenido. Pues entre todos podemos, entre todos vamos a colaborar, cada uno con un granito de arena. El dinero también es necesario, efectivamente, pero sobre todo concienciación personal y sensibilización. Pues buenas noches, sean solidarios este fin de semana. Trabajen todos los días por amor al hermano, convivan con sus hijos, hablen como nos pedía Lidia. La conversación, la escucha, la necesitamos. El silencio interior, pero también la conversación. Buenas noches y buenas noches, Lidia. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos. Quiero terminar con esta fotito con tu hija, sí, preciosa, que estará esperando. Mamá, ¿cuándo vienes? Sí, así está. Y te dejo también un regalo. Pues muchísimas gracias. Ahora te lo recojo. Muy bien. Buenas noches. Nos vemos el próximo miércoles si ustedes así lo desean. Buenas noches.